En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, encontramos, amigos y amigas, ya he comentado, hay algunas personas que me dicen: Padre, no se olvide de las mujeres. Yo les digo que nunca me olvido de ellas, pero que pues me atengo a lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, que al hablar de todos nos referimos a hombres y mujeres. Pero bien, queridos amigos y amigas, verdaderamente me asombra siempre la capacidad de diálogo que el Señor Jesús tiene, en donde Él es capaz de escuchar a todos, e incluso con aquellos que lo confrontan, y poder ver la paciencia del Señor Jesús para entrar en diálogo, para ayudarles a entender, para manifestarles la bondad, la palabra de Dios, y al mismo tiempo para invitarlos a un cambio, para que en lugar de que se queden en su odio, en su capricho, en su resentimiento, en su hacer el mal, puedan experimentar el gozo, la alegría, la paz que proceden de la palabra del Señor. Ya sé que más alguno me va a decir: Padre, así son algunos de nuestros políticos. Pues sí, y probablemente también por ahí algún clérigo, Bien, pero la actitud de Jesús, y es al que tenemos como modelo, definitivamente a mí en lo personal me llama la atención y me cuestiona. Me cuestiona sobre todo porque a veces hay algunas personas que dicen: este es de mecha muy corta, tantito que le dices que no y ya se enojó. Tantito que le dices algo y ya te está diciendo una sarta de tonterías, o incluso hasta de mentiras o de insultos, ¿verdad? Pero, de nuevo, el modelo a seguir es Cristo. Y lo encontramos en esta paciencia, en esta capacidad de diálogo, y pues también, diríamos aquí en español, ¿verdad? No hay peor sordo que el que no quiere oír. Por eso es de que el Señor Jesús se retira y los deja a ellos. Ya llegará el momento en donde quizás en la soledad, ya no en el calor de la pasión, de la discusión, de que a ver quién gana, a ver quién sabe más, a ver quién tiene mejores argumentos o argumentos más mentirosos. Pues simplemente el Señor Jesús ha hablado, los quiere, los respeta, se retira, continúa con lo suyo, no se enfrasca. No es como aquellos que luego tantita alguna palabra hasta pensamos, ante la violencia que hoy se da en tantos lugares, pleitos que luego vemos en las calles. Lo más común es de repente entre los automovilistas, alguno que le hace un toquido 5 veces con el claxon, el otro que se enoja, que se molesta. Yo en general siempre digo: si me voy a enojar, me voy a enojar por cosas que valgan la pena. Si me voy a enojar, pues no voy a dejar que la emoción me gane, sino que sea la razón, el diálogo. Poder propiciar el diálogo siempre será muy importante. Y recuerda esto sobre todo para las relaciones en familia, entre esposo y esposa. Para que haya un buen pleito se necesitan dos. Si tú, al igual que el Señor Jesús, lo comienzas a imitar, pues aprendes a escuchar al otro, aprendes a entender cuáles son las emociones que hay atrás de sus palabras, de sus gestos, de su enojo. Y bueno, pues si en algo puedes ayudarle a que tenga paz, pues lo harás. Si no, quizás como el Señor Jesús, en lugar de continuar el pleito, pues te retiras en paz. Ya habrá el momento en donde ambas partes puedan entablar un diálogo. Pero yo quiero decirte algo que me llama mucho la atención, porque el Papa Francisco acaba de firmar un documento sobre la fraternidad humana. Y una de las propuestas dentro de este documento es precisamente potenciar el diálogo. Y quiero compartirte la experiencia de un joven, es hijo de una amiga. Ella me platicaba que él está estudiando en Estados Unidos
Y pues ahí llegan en estas universidades jóvenes de varias partes del mundo. Y el católico tiene un compañero musulmán y tiene un compañero ateo. De tal manera que en algunas ocasiones cuando platican, pues platican efectivamente del tema de la fe y él le tocaba muchas veces escuchar las críticas y por qué no creían ellos en Cristo. Y bueno, pues son compañeros de habitación, siguen estando ahí, hay una convivencia, pero este joven platicaba que un día se oyeron unos ruidos y él les dijo, es que es un fantasma. Curiosamente, el ateo que solamente atendía cuestiones de razón, de inteligencia, muy intelectual, se llenó de espanto. Y lo mismo ocurrió con el musulmán. De tal manera que él al día siguiente los confrontó y les dijo, la verdad yo no los entiendo, ¿eh? Les cuesta trabajo aceptar a Cristo, cuesta trabajo aceptar que Dios es nuestro Padre, que nos da su Espíritu Santo, y creen en fantasmas. Y se espantan ante cosas que no existen. Esta, diríamos, experiencia de vida de este grupo, bueno, el testimonio de él, su capacidad de diálogo, esta experiencia de vida cuestionó mucho a estos jóvenes y entonces comenzaron a platicar y a preguntar más sobre Jesús y sobre la misa en otro contexto. Hoy los tres van a misa. Es posible diálogo, ¿eh? Ese diálogo que puede cambiar situaciones, ese diálogo que va acompañado de la oración y del testimonio de vida. Pues, queridos amigos, hoy nos quedamos precisamente con esta frase del Evangelio. Se acercaron los fariseos para discutir con él. Tú, cuando te acercas con Jesús, te acercas para discutir con él, para reclamarle a él. Porque hay algunas personas, es que porque se murió mi hijo, es que porque sucedió esto, es que porque sucedió aquello. O como aquella chica que ya he platicado, que ella decía que no creía en Dios, porque cuando era niña le había pedido a Dios que su perro no muriera y se murió. Entonces ella decía, yo no creo en Dios. ¿Es así tu fe? O más bien, es esa fe en donde a veces, ante las cosas que no entiendes, que no comprendes, te pones ante la presencia de Dios, haces silencio y lo escuchas. Lo escuchas al leer su palabra y tienes paz y tienes alegría en tu corazón. ¿De cuáles eres? ¿De los que se acercan a pelear con Dios, con Jesús? ¿O de los que se acercan reconociendo que Él te ama, que es tu amigo, que te perdona, que no te juzga, que te puede ayudar? Amigo, pues yo te invito a cada uno de nosotros a que le hagamos caso a Dios, porque Dios verdaderamente nos habla, verdaderamente nos escucha, verdaderamente dialoga con nosotros y quiere lo mejor para ti, para tu familia, para México y el mundo entero. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté contigo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre tus amigos, sobre aquellos con los que entras en diálogo, con los que estás en contacto, sobre México y el mundo entero.